el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar, como existen las montañas, y Cristo es la verdad. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tus cargas son pesadas, Él por ti las llevará. Y si la noche está oscura, Él la iluminará. Y cuando creas que no hay salida, Él siempre te guiará. Promete, Él lo cumplirá. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. Para el mundo. Él es el camino. De los pioneros en radiodifusión bíblica en el estado. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo es la respuesta. ¿Qué tal, amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y la península de Yucatán. Reflexiones Radiofónicas AC se complace en presentar Cristo es la respuesta. Incluye reflexiones a la conciencia con el evangelista Eleazar Leiva y música de inspiración cristiana con ministerios del sureste de México. Recuerda, estimado amigo, solo Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial, un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición su programa, Cristo es la respuesta. Comenzamos. No dejes que las noticias te asusten.
Sí, estamos viviendo en un periodo de crisis, pero Dios está con nosotros en medio del dolor. Durante el sufrimiento, Dios está presente. Oh Dios, no entendemos todo, pero creemos que eres el Dios grande y poderoso. Dios, yo creo. Confío en ti aún sin entenderlo. Dios todavía ama, y Él ama con un amor tan eterno que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por ti, y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Y nosotros que le seguimos y servimos tendremos un futuro más brillante que el día de mañana. Es nuestro trabajo glorioso el dar esperanza a través del mensaje de la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo, quien vino a traer paz a un mundo quebrantado. Sin importar lo que Dios tiene para nosotros y nuestro mundo, tenemos que ser fieles. Y algún día sabremos que toda lucha, injusticia y dolor que infecta a nuestro mundo hoy, algún día se terminará. ¡Aleluya! Suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
Más o menos, un parpadear de ojos demora 0,4 de segundos para suceder. La velocidad de un relámpago puede sobrepasar 1980 kilómetros por segundo. A esa velocidad sería posible viajar de Texas a San Francisco antes de que los ojos parpadeen. Ese es el tiempo que usted tendría para arrepentirse durante la repentina vuelta de Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Para muchos, la muerte fue tan rápida que no sobró tiempo ni para cerrar los ojos. Aproximadamente, un ser humano en su estado normal demora 0,5 segundos para actuar. Ese tiempo es superior a un parpadear de ojos o a un relámpago. Eso significa que no podemos dejar la salvación para la última hora. Ella debe ser conquistada a cada momento. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. El doctor Raimundo Edman acababa de visitar a Su Majestad Haile Selassie, emperador de Etiopía. Al regresar del viaje, dio un discurso ante un grupo de estudiantes en teología. En su disertación, explicó lo que era presentarse ante un monarca. Contó el doctor Edman que antes de entrar a ver al emperador Selassie, pidió que le dieran instrucciones sobre lo que se esperaba de él, es decir, cómo presentarse ante su majestad, cómo inclinarse y qué pasos dar antes de volver a inclinarse, cuál asiento tomar y cuándo sentarse. Resultó que, según el protocolo de Etiopía, no debía hablar a menos que le hicieran una pregunta, pues era el emperador quien dirigía toda palabra y decidía hasta cuándo prolongar la conversación. Todo esto lo explicó el doctor Edman con el fin de compararlo con la relación que debemos tener con el Señor. Es Dios quien debe dirigir nuestra vida, quien debe decidir nuestros pasos y quien debe tomar la palabra, afirmó Edman, porque Dios merece toda nuestra honra y todo nuestro respeto. Entrar a la presencia de Dios es mucho más importante que entrar a la presencia de un rey en este mundo. Ese fue el último discurso que dio el doctor Edman, pues murió de un ataque al corazón antes de terminarlo. Fue así como entró a la presencia del Rey de Reyes, en el acto mismo de explicarles a otros cómo debían hacerlo, ese 22 de septiembre de 1967. Tenía razón el doctor Edman. Dios es el soberano Rey del universo y como tal merece nuestra honra y nuestro respeto como ningún otro. Y no hay duda de que nos conviene entregarle a Dios el control de nuestra vida, de modo que nuestras decisiones estén de acuerdo con su voluntad y nuestras palabras sean fieles representaciones de lo que Él diría en nuestro lugar. Sin embargo, a Dios gracias que Él no nos trata necesariamente como el emperador de Etiopía trataba a sus súbditos. En tiempos pasados, el único que podía entrar en el lugar santísimo hasta la presencia misma de Dios era el sumo sacerdote, y éste una sola vez al año. Pero todo cambió el día en que Cristo nos rescató eternamente, entrando una vez y para siempre en el lugar santísimo al morir en la cruz para expiar nuestro pecado. Desde ese día, cualquiera de nosotros puede entrar a la presencia del Rey del universo a cualquier hora, sin previa invitación especial y sin tener que esperar a que Dios le dirija la palabra, ni temer que Dios le ponga fin a la conversación antes que termine de decirle lo que quiere comunicarle. No importa si es hombre o mujer, rico o pobre, del llamado tercer mundo o del tal primero, o que sea del color que sea.
Ahora, según el escritor bíblico a los Hebreos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos ha abierto. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad. Aprovechemos al máximo el privilegio de entrar en su presencia, de modo que sea tan estrecha nuestra relación con Él en esta vida, que cuando llegue la hora de nuestra muerte, Él nos reciba y nos abrace, así como el Rey más benevolente abraza al príncipe o a la princesa de su hogar y de su reino. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Y los santos vivirán su eterna redención. Bienvenidos a El Amor que Vale. El mensaje de hoy: nuestro Rey viene pronto. Jesús es nuestro Rey y Él está por venir. Él vino la primera vez para redimir. Él viene la segunda vez para gobernar y reinar. ¿Y qué día será ese? Acompáñenos, el mensaje: nuestro Rey viene pronto. Hace unos años, un ministro en Florida tenía que despedir unos amigos en la estación del tren. Y él fue con ellos y esperó hasta que sus amigos abordaran el tren. Y después de despedirse de ellos y que el tren se había ido, él decidió quedarse allí solo para mirar. Mientras tanto, otro tren llegó y él solo miraba. Él era un estudiante de la naturaleza humana. Y él vio cuando el tren llegó y la gente se bajó de presenciando esos encuentros felices. Él vio a madres y a padres gozosos abrazar a sus hijos que venían viajando en ese tren.
Él observó maridos y mujeres al reencontrarse, esposos que quizás regresaban de algún viaje de negocios, y qué alegres encuentros eran. Muchas veces cuando Joyce y yo viajamos juntos, al bajar del tren, me aprovecho para besarle en la terminal. La gente piensa que ella ha venido a esperarme. Simplemente me da una oportunidad de darle un beso. La gente normalmente lo hace. Usted sabe, las personas llegan y se abrazan. Es un tiempo maravilloso en reunirse unos con otros. Y él, siendo un estudiante de la naturaleza humana, vio esos abrazos. Pero después de un rato esa gente se fue y otros que iban a viajar en ese tren comenzaron a llegar. Y todos habían abordado con excepción de un grupito. Él miró hacia el grupo y ahí estaba un hombre esposado. Y estas esposas tenían una cadena que lo ataban a otro hombre. Él estaba encadenado a otro hombre. Y este hombre tenía un policía enfrente de él, otro policía detrás de él, un policía a este lado y otro policía al otro lado. Y estos policías lo estaban poniendo en el tren para llevarlo a una prisión. Y allí estaba una mujer joven, su esposa, acompañada de una niñita. Y este predicador simplemente observó por un rato. Y al caminar hacia las gradas, la mujer comenzó a acercarse. Cuando uno de los policías la detuvo, más otro le dijo, no, déjala. Ella se acercó y abrazó a su esposo. Empezó a llorar sobre su hombro. La niña que estaba allí abrazó a su papá por las rodillas y comenzó a llorar. Y ella dijo, no dejen que se lleven a mi papá. Por favor, no se lleven a mi papá. Por favor, no dejen que se lleven a mi papá. Pero después de un rato, uno de los policías quitó suavemente los brazos de esa mujer y apartó a la inconsolable niña del lado de su papá. Y ese predicador dijo, yo los vi a ellos al subir los peldaños de ese tren y pensé, un solo tren trajo a tantas personas gozo y felicidad al reencontrarse. Pero el mismo tren trajo dolor, separación y juicio a otros. Tal y como será la segunda venida del Señor Jesucristo, una sola venida. Oh, Él viene como llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para los que lo conocen, la Biblia dice que viene para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por el testimonio del apóstol Pablo. Sí, terror para el no salvo, gloria para el salvo. En nuestro pasaje esta mañana, deseo que note 4 puntos, por favor. El primero que quiero que note es el quién de la segunda venida. El quién de la segunda venida. ¿Quién viene? Leamos el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Quién viene? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Yo amo ese título, el Señor Jesús. A veces despreocupadamente lo llamamos Jesús. Pero mi amigo, estudie la Biblia y se dará cuenta de que solo se le llama Jesús 1 o 2 veces. El resto se le llama el Señor Jesús. El Señor Jesús. La Biblia lo llama el Señor Jesús. Y el título Señor nos dice que Él es Dios, hombre. Cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, mi amigo, no estamos hablando simplemente de un hombre que aparecerá en la historia. Estamos hablando de Dios mismo. Usted debe tomar una decisión acerca de Jesús. No puede tan solo sacarse el sombrero frente a Jesús. No puede solo hablar de Él como el humilde Galileo o el profeta campesino. No. Alguien bien dijo, Jesús es una de estas 3 cosas. O Él es el Señor, o es un mentiroso, o es un lunático. O es el Señor que la Biblia llama el Señor Jesús, o es un mentiroso que sabía que no lo era, pero fingió serlo, o peor que eso, era un lunático que pensaba serlo y no lo era. Bien, ¿quién es Jesús? ¿Es el Señor? ¿O era un mentiroso? ¿O era un lunático? Mi estimado amigo, la Biblia dice que el que viene es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que viene nuevamente. La Biblia nos dice que Él viene para ser admirado
y viene para ser glorificado. Mira el versículo 10, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado. Un día Él vendrá, va a ser su coronación. Hoy el Señor Jesús es ignorado. En ese día lo escupieron, en ese día le arrancaron su barba de sus mejillas, en ese día lo azotaron con látigos. En aquel día lo humillaron, lo despojaron de su ropa y lo colgaron desnudo sobre una cruz. Usted se niega a pasar al frente y entregarse al Señor Jesús, mas Él colgó desnudo en una cruz por usted, ante una multitud más grande que esta. Él fue humillado, despreciado, rechazado por los hombres. Pero cuando venga otra vez, regresará para ser admirado. Él viene para ser coronado. Viene para ser glorificado. Y mi corazón grita y clama: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Lo segundo que deseo que usted note: no solo el quién de su venida, sino el cuándo de su venida. El cuándo. Segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Mire el versículo 10. Cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste. No dice si Él viniera. Dice cuando Él venga. ¿Cuándo viene Él? Bueno, nadie puede ponerle fecha. El día y la hora no lo sabe nadie. Pero debemos estar esperándolo en cualquier momento. Pues la Biblia enseña que viene. Y la Biblia enseña que su venida es como el alba. Es como el amanecer. ¡Qué hermoso! En Malaquías capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora, Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y aquí también se le llama el sol de justicia. Ahora, permítame decirle algo sobre el alba, estimado amigo. El alba nunca se adelanta, ni tampoco nunca se atrasa. ¿No es cierto? El amanecer del sol opera según el poder y la autoridad de Dios, y usted no puede ni adelantarlo, ni usted puede detenerlo. Así es la segunda venida del Señor Jesús. El día y la hora solo lo sabe Dios. Usted no puede apresurarla, ni pararla. Escuché sobre un niño que una noche no podía dormir. Pasó toda la noche preguntándose a dónde se había ido el sol, hasta que se le iluminó. Bien, mi estimado amigo, la venida de Jesús. La venida de Jesús es como el amanecer. Mas a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Un día, el Señor Jesucristo, cuando Él regrese, con sonido de trompeta, removerá la cortina de la noche y la sujetará con una estrella. Entonces Él abrirá la puerta de la mañana gloriosa de su reino milenario e inundará el mundo con luz. Y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Si tiene problemas ahora, si está inquieto en una noche de tinieblas y problemas, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, cuando Él venga, mi estimado amigo, Él inundará su mundo con luz solar. Cuando Él venga. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué aún no ha venido? Bueno, porque, mi querido amigo, Él es un Dios de paciencia y de gran amor. Como prediqué hace unos domingos, Él está esperando que más gente se salve. Me fascina segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4, donde Simón Pedro hace esa misma pregunta: ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Ha roto Jesús su promesa? Pedro dice, y algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Pedro continúa diciendo en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, escuche, mas oh amados, escuche. Mas, oh amados, ¿no ignoréis esto? Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En lo que respecta al Señor solamente han pasado 2 días. Oí sobre un hombre que escuchó esto y le preguntó al Señor, ¿es cierto, Señor,
¿Que 1000 años para ti son como un minuto? El Señor le dijo, sí, para mí es verdad. El hombre continuó, bien, entonces, si 1000 años son como un minuto para ti, sí, como no, un minuto. Señor, entonces, ¿cuánto es $1.000.000 para ti? El Señor le respondió, solo 1 centavo. ¿Es solo eso? Sí, es cierto. Señor, ¿me darías 1 centavo? El Señor le contestó, espera 1 minuto. Amigo, escuche. Dios no mide las cosas como nosotros las medimos. ¿Sabía que con Dios no hay grande o pequeño? No existe lo cercano o lo lejano. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero nuestro Señor Jesucristo viene. Existe el quién que está por venir, el Señor Jesús. El cuándo de su venida, cuándo Él vendrá, quién sabe. Pero sí sabemos que es cuando venga y no si viene. El tercer punto que quiero que note es la maravilla de su venida. Por favor, lee el versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. La palabra admirar que se utiliza aquí no significa en el griego lo mismo que cuando nosotros decimos admirar. Hablamos de los 10 hombres más admirados en el país, o la figura deportiva más admirada, o lo que sea. Mas la palabra griega es más rica de lo que se traduce en el español. Literalmente significa maravilloso, deslumbrante, impresionante. Impresionante. El esplendor absoluto y maravilloso de su venida. Amigo, Él viene manifestando su deslumbrante gloria, que he llamado la maravilla de su venida. Ahora, note que Él va a ser glorificado en 2 formas. Por favor, miren el versículo 10. Versículo 10. Cuando venga para ser glorificado, ahora mire la primera frase, en sus santos. No dice que será glorificado por sus santos. Será glorificado en sus santos. Lo que Él ha hecho en nosotros, le dará a Él gloria. Por ejemplo, Él será glorificado por su amor transformador en nuestros corazones y vidas. Piensa en la gente que estará allí, arrebatada para encontrarse con el Señor Jesucristo. ¿Quién estará en esa multitud? Bien, mi estimado amigo, estarán personas allí que eran ignorantes y ciegas, y Jesús abrió sus ojos, llenándolas de su conocimiento y de su amor. Habrá personas allí que eran tercas, rebeldes, obstinadas e insolentes, que odiaban a Dios y sacudían su puño desafiante en su cara, pero con todo y eso, fueron conquistadas por su amor y convertidas en santos. Ellos estarán allí. Habrá gente que estaba endemoniada por la lujuria, pervertidos, drogadictos, ladrones y asesinos. Ellos estarán allí, brillando como una estrella, con sus pecados perdonados para siempre, sin un vestigio de pecado. ¿Se puede imaginar esa multitud? Aquellos que estaban en la ignorancia y en la rebelión, que estaban en lo más profundo del pecado, todo eso borrado, transformado por el Evangelio Salvador del Señor Jesucristo. Los verá allí, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, transformados por la gracia de Dios, y esto le dará a Él gloria. ¿No está feliz de que Dios está en el negocio de transformación? Yo sí. Escuché que en una reunión del Ejército de Salvación había un hombre que estaba dando su testimonio sobre lo que Jesucristo había hecho por él, y en la muchedumbre se encontraba un burlador. La pequeña banda tocaba y la gente testificaba al aire libre. El provocador le dijo al hombre que estaba dando su testimonio, le dijo: tú cállate, tú solo estás soñando, solo sueñas. Él sintió un estirón en su abrigo y era una pequeña niña que le dijo: Señor, el que está allá arriba es mi papá, déjeme decirle cómo era mi papá. Él solía ser un borracho que se gastaba su salario principalmente en whisky. Nuestra casa era un lugar terrible donde vivir. Cuando mi papá regresaba a casa, le pegaba a mi mamá. No teníamos suficiente comida. Ni siquiera tenía zapatos para ir a la escuela. Nuestro hogar era terrible. Mi mamá lloraba todo el día. Pero un día mi papá se salvó
Y su vida ha cambiado completamente. Mi papá no se gasta más su salario en licor. ¿Ve usted estos zapatos? Mi papá me compró estos zapatos. ¿Ve usted este vestido? Mi papá me compró este vestido. ¿Ve a esa mujer allí? Ella es mi mamá. Mírela. Vea cuán feliz es ella. Señor, si mi papá está soñando, no lo despierte. Amén. Si mi papá está soñando, no lo despierte. Permítame decirle algo, amigo. Él viene para ser glorificado en sus santos. ¡Aleluya! ¡Qué Salvador! Que puede tomar a un pobre pecador perdido y lavarlo, salvarlo, cambiarlo y santificarlo. Verá, Él vendrá para ser glorificado en sus santos. En sus santos. De paso, mi estimado amigo, hay solo dos tipos de personas en el mundo: los santos y los paganos. Aquellos que son salvos y los que no. Por último, permítame hablarle de nuestro testimonio de su venida. Por favor, leamos rápidamente el versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Por qué creyeron? Mírelo. ¿Por qué creyeron? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cómo se salvó esta gente? Al creer. Pero alguien tuvo que compartirles. Alguien tuvo que hablarles. Hubo un testigo, hubo un testimonio. Ahí estaba el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, todos eran paganos. Paganos. Y Dios tomó a un judío flaquito, un poco encorvado. Su ocupación era hacer tiendas de campaña. Oh, él era un filósofo. Tenía un intelecto brillante, pero era tan humilde que hacía tiendas a fin de poder predicar el evangelio de Jesucristo. E iba a ciudades paganas y allí les hablaba de Jesús, de su poder salvador. Y se salvaban. Pablo dijo: hermanos, ustedes serán nuestro gozo y corona cuando el Señor Jesús regrese. Amigo, quiero que usted se imagine. Que se imagine esta escena. Deseo que vea a Jesucristo viniendo otra vez. La Biblia habla de nosotros como las joyas de su corona. Jesús dijo en Malaquías: serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe. Suponga que gana un niño para Jesucristo. Y cuando Él venga para ser glorificado, no por sus santos, sino en sus santos, son estos los que le traerán gloria. Glorificado en sus santos. Y verá allí en la corona del Salvador, a ese niño que guió a Jesús, resplandeciente como una diadema. ¿No va a ser eso una bendición para usted? O cuando usted vea a ese anciano que se sentaba en una banca del parque tan solo y usted se sentó a su lado para compartir el evangelio de Jesucristo y él se salvó. Usted nunca lo volvió a ver. Un viejito sin rasurarse, vestido con harapos. Después se fue a su oscuro departamento. Pero la gracia de Dios entró en su corazón y ni uno de ellos se perderá. Ahí estará él, brillando como el sol, como Jesús, transformado. ¿Por qué? Porque a usted le importó lo suficiente para hablarle de Jesús. Cuando estuve en el seminario, nuestro presidente contó una historia. Dr. Roland Level dijo: estaba en otro país y me di cuenta de que el rey de dicho país iba a pasar por las calles en un desfile. Él dijo: yo nunca había visto un verdadero rey. Me levanté temprano y esperé en la orilla de la calle y esperé y esperé y esperé. La muchedumbre empezó a crecer y crecer. La gente trató de empujarme hacia atrás, pero yo no los dejé. Yo simplemente defendí mi lugar porque yo iba a ver al rey. Después de un rato escuché un tumulto. Después oí la multitud. Entonces vi la limusina que venía con su techo hacia atrás y ahí estaba el rey. Yo iba a ver al rey. Lo miré y ahí estaba un hombre. 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, pelo, traje. Simplemente un hombre. Y me dije a mí mismo: cuán decepcionante puede ser esto. Él es solo un hombre. Traté de entender el por qué no me entusiasmaba como entusiasmaba a todas las demás personas.
Y por fin me di cuenta. Era porque Él no era mi rey. Y Él ni siquiera sabía mi nombre. Algún día mi rey viene. Un día nuestro rey vendrá. Un día su rey vendrá. Y Él lo conocerá por su nombre. Y el pueblo de Dios dice, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Siento el sonar, sonidos del viento, y lo siento más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver a los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán.
invitamos a la escuelita Kids, los domingos a las 5 de la tarde. ¡Le esperamos! Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Cristo es la Respuesta. Deseamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde, amigo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Hasta la próxima.